Bienvenidos amigos televidentes, esto es Pulso Político, soy Carlos Rabascal. La semana pasada el presidente de la República decidió enviar 2 decretos al Consejo Nacional Electoral a partir de lo que él argumenta un silencio de la Corte Constitucional. Invoca el artículo 105 de la Ley Orgánica Jurisdiccional y de Control Constitucional a efectos de poder convocar y solicitar al Consejo Nacional Electoral convocar a la consulta popular. Recordemos que esa consulta popular son 5 preguntas relacionadas a temas constitucionales y 2 preguntas plebiscitarias. ¿Qué efectos tiene esto? ¿Qué reacciones va a generar de parte de la misma Corte Constitucional? Y los efectos políticos que pudiesen tener en la Asamblea Nacional Legislativa es lo que vamos a analizar durante los próximos 55 minutos aquí en Pulso Político. Nuestros invitados de esta noche son al doctor Andrés León, ex vocal del Tribunal Supremo Electoral y miembro del Observatorio Ciudadano Electoral, Jorge Carvajal, constitucionalista y catedrático universitario, y Stanley Raza, asesor de la Corte Constitucional y docente de posgrado. Con ellos, entonces le doy la bienvenida. Muy buenas noches, doctor León. Muy buenas noches, Stanley Raza, Jorge Carvajal. Y comenzamos. Comienzo con el doctor León. No por si acaso, no porque ellos sean más jovencitos, sino por su experiencia, doctor León. Vamos, doctor. El invocar el artículo 105 le permite al presidente de la Ley Orgánica Jurisdiccional y Control Constitucional, le permite al presidente de la República convocar a través del Consejo Nacional Electoral sin necesidad de resolución de la Corte Constitucional. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches y muchas gracias. Y quiero hacer primero una aclaración. No soy doctor y usted me ha puesto al frente de 2 constitucionalistas, de manera que me siento un poco disminuido frente a ellos, pero la experiencia sí, como usted lo ha dicho... Saliste un upgrade, entonces. La experiencia sí nos lleva a pensar que este tipo de resolución que ha tomado el presidente de la República era, primero, muy oportuna desde el punto de vista político. Es decir, de alguna manera había que destrabar el problema que se había presentado porque la Corte Constitucional iba a un paso más que lento en la toma de esta resolución. Y todos sabemos que una consulta popular, un referéndum como este, tiene 2 razones. Las unas que pueden ser jurídicas y los otros que son políticos. Y el capital político del presidente de la República está en juego con esta convocatoria, con esta consulta popular. De manera que si en este momento que tiene un gran capital político, que tiene una amplia aceptación, no aprovecha para sacar adelante su consulta, iba a ser cada vez más difícil. Entonces, se basa en 2 razones. Primero, en el artículo que ustedes se han referido, que clarísimamente, me parece que es en el último inciso, si me corrigen ustedes, dice exactamente que si no hay resolución de la Corte en los 20 días, se entenderá que la resolución es positiva. 20 días término. Sí, esto, que ya se cumplieron. Y por otro lado, también hay que tomar en cuenta que hay una experiencia al respecto, que fue la convocatoria hecha a consulta popular sobre el tema de la concordia por el anterior presidente. Y si usted compara las 2 actitudes, los 2 elementos hechos por los 2 presidentes, son exactamente igual, cambiando únicamente el momento, ¿no? Pero los términos de en qué se basan, todo eso, es exactamente lo mismo. Para usted hay jurisprudencia constitucional para poder invocar el artículo 105 de esta ley orgánica. Voy donde está Stanley Raza. ¿Hizo bien el presidente? ¿Está sustentado en la Constitución del presidente y en la ley orgánica jurisdiccional y control constitucional que invoca en su artículo 105? Buenas noches, Carlos. Buenas noches, licenciado León y Jorge. Una aclaración también, yo desde hace mucho tiempo dejé de ser asesor de la Corte Constitucional, así que hay que... Bueno, ex asesor. La presentación, ya que estamos en las aclaraciones. Sí, el presidente ha hecho bien. El presidente aplicó lo que establece el artículo 105, inciso último de la Constitución. La Corte Constitucional tenía el término de 20 días para emitir su dictamen, se excedió de ese término y perdió competencia. El presidente ha decidido activar la facultad que le permite ese artículo de dar por entendido de que existe un dictamen favorable de la Corte Constitucional y enviar el decreto directamente al Consejo Nacional Electoral.
Así están las cosas. La Corte Constitucional tendrá que decidir qué es lo que va a hacer con el informe que tiene la doctora Tatiana Ordeñana. Muy probablemente la Corte Constitucional lo que haga es conocer ese informe en una sesión del Pleno y decidir que, como el presidente ya ha convocado a la consulta, debe archivar el proceso. Me parece que ese es el único camino posible para la Corte Constitucional en este momento. Sin embargo, ahí se puede esperar algún tipo de reacción. Voy donde Jorge Carvajal. La misma pregunta para luego entrar a desarrollar el tema. Bueno, yo creo que constituye una oportunidad histórica para el presidente Moreno el hecho de que existía un plazo fatal, un plazo vinculado a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y la Corte Constitucional no cumplió, pues hoy obviamente con el respaldo popular hay que dar paso a la consulta popular. Yo creo que es el momento oportuno, es un momento necesario y vemos cómo los magistrados de la Corte Constitucional no respondieron al momento histórico y al clamor popular. Y en ese sentido, más primó la visión política, el análisis político dentro de los magistrados, y eso obviamente llevó a que el presidente Moreno, a través del decreto 239 y 230, pues convoque a la consulta popular para el referéndum, obviamente, y todas las enmiendas que vayan en el proceso constitucional. Ya vamos a ir desarrollando todos los temas, pero primero vamos evacuando el tema del artículo 105 que invoca el presidente de la República para poder convocar de forma directa a la consulta popular a través, evidentemente, del Consejo Nacional Electoral, porque hay algunas aristas en todo esto. Bueno, uno, dice, sí, el artículo 105 establece término de 20 días. Si vemos el tema del término, ya se excedió la Corte Constitucional en relación a lo que debió haberse pronunciado dentro de esos 20 días. Pero los magistrados y la Corte Constitucional hablan, hay un reglamento. Y ese reglamento habla la Corte Constitucional y hablan también aquellos que no están a favor de la consulta popular, específicamente en la pregunta del Consejo de Participación Ciudadana y en lo que tiene que ver con la reelección indefinida, dicen, en ese reglamento se puede suspender la corrida del término por cuanto hay acciones que se están ejecutando, como por ejemplo las audiencias y la atención a este recurso presentado que se llama amicus curiae, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ellos hacen referencia al reglamento. ¿No le daría la razón entonces a la Corte Constitucional en invocar al reglamento que norma ese artículo 105 de la ley orgánica que hemos hecho mención? Mire, durante los últimos años nos hemos acostumbrado a que se han creado reglamentos en todo lado y para todo. Ahora tenemos muchos reglamentos y varios de ellos han pretendido, como en este caso, cambiar el texto de la ley. Pero de ninguna manera, que yo sepa, y los señores pueden ratificar el tema, ningún reglamento puede modificar la ley, ni menos aún los términos constitucionales. De manera que creo yo que ese reglamento tiene su aplicación en determinadas situaciones, pero siempre que no vaya contra la ley. Y en este caso la ley es absolutamente clara. Una norma inferior no puede irse contra una ley superior. Sí, y es absolutamente clara. 20 días término y de lo contrario se da por positiva la respuesta. Esto es lo que ha hecho el presidente de la República y ha aprovechado de la oportunidad que la misma Corte le está dando, porque el hecho de que se han demorado tanto, que entren en diferentes actividades, algunas inclusive no precisamente jurídicas, para dar largas al asunto, eso ha hecho que inclusive ya cause una resistencia en la ciudadanía de qué es lo que está haciendo esa Corte Constitucional. Yo creo que ellos también han pasado a ese grupo de políticos y juristas, y como quiera llamarse, ecuatorianos, que de alguna manera han perdido las posibilidades que tenían hasta hace unos pocos meses. Nosotros vemos, por ejemplo, lo que ha pasado con el partido de gobierno, ¿no?, que ciertamente ha perdido el poder que tenía hasta hace 6 o 8 meses, era otra cosa, ya no es lo que era. Y lo mismo ha pasado con la Asamblea, lo mismo ha pasado con la Corte y con el Consejo Electoral, etcétera, han perdido esa vigencia. De manera que creo que el presidente Moreno, muy bien asesorado, se basó en algo que le permite hacer y ha dado el paso que más le convenía en este momento, que yo creo que además le conviene más al país. Ok, entonces, ¿coinciden ustedes, caballeros, que ese reglamento no puede irse en contra de una norma superior? Y si es así, ¿para qué existe pues el reglamento? Sí, argumentar lo del reglamento realmente es muy débil por parte de los jueces de la Corte Constitucional, porque es una verdad de perogrullo que esto de que el reglamento no puede modificar ni irse en contra de la ley, además de que es jurídicamente impresentable. Pero adicionalmente a eso, la ley está aprobada por los asambleístas, que son los representantes de la soberanía popular.
Ese reglamento es un reglamento que se dictó la Corte Constitucional a sí misma para regular sus procesos internos. ¿No tiene competencia de dictar ese reglamento? No, sí la tiene, para regular sus procesos internos. Pero lo que pasa es que la Corte Constitucional puede decir, en los 20 días, dentro del marco de los 20 días que me da la ley, yo puedo decir que en 2 días esté en la sala de admisiones, que máximo se demore un día, con lo cual vamos 3, en pasar a donde el juez sustanciador o jueza Pero siempre sustanciadora. dentro de los 20 días. Luego que tenga 10 días para que la jueza sustanciadora convoque audiencias, reciba amicus curiae, solicite informes técnicos de la Secretaría Jurisdiccional de la Corte, en fin. Y luego tengo el resto del tiempo para poder emitir mi dictamen y mandarlo al Pleno de la Corte. Okay. Dentro de los 20 días. Lo que no puedo es decir, voy a suspender los 20 días que dice la ley para que ya no sean 20, sino que en los hechos se conviertan en 40, en 60 o en 90. Mientras paso la carpeta de un escritorio al otro escritorio. Eso no es lícito. Ok, a ver, toda ley por lo general requiere un reglamento. El tema es quién hubiera tenido que dictar ese reglamento para que ese reglamento sí norme los procedimientos que están establecidos en la ley. Lo que pasa es, Carlos, que el análisis tiene que ser posterior. En primer lugar, la ley principal es la norma suprema, es la Constitución de la República del Ecuador, y la ley procesal de la Constitución de la República, en este caso es la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. En ese sentido, había un término sobre el cual la Corte Constitucional y los magistrados, pues obviamente tenían que dar una respuesta y un dictamen. En ese marco, yo creo que hay un elemento clave en el análisis que lo plantea Andrés León, en ese sentido de que puede ser ya con conciencia y voluntad de que la propia Corte Constitucional, para evitar ciertos resquebrajamientos de tipo político, permitió que el presidente de la República decida, obviamente, de ir directamente a pasar la convocatoria del Consejo Nacional Electoral. Pero Jorge, quedémonos un poco en el reglamento, porque Stanley Raza fue bastante claro en el tema del reglamento. O sea, hubiera podido tener legitimidad el reglamento, pero si norma los procedimientos dentro de los 20 días y no altera lo que establece la ley orgánica. Pero si ese reglamento de por sí dice puede suspender la corrida del término, es decir, de la vigencia del término, ya de por sí, entendiendo y comprendiendo o interpretando Stanley Raza, ese reglamento fuera inconstitucional. ¿Por qué sigue vigente? Sin lugar a dudas, lo primero es que ese reglamento no puede interrumpir el término que señala la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Constitucionalmente hablando, pero el reglamento existe y lo dice. Indudablemente. El tema es que lo que aquí se debe aplicar es la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Lo que estamos hablando en este momento es no pueden existir reglamentos que dictan los órganos o las entidades públicas que sean contrarias a la jerarquía normativa. En ese sentido, esta interpretación, como bien lo señala Andrés León y lo dicho Stanley Raza, hay un elemento central. No es un argumento jurídico certero, un argumento jurídico que motive el hecho de que no se haya cumplido ese término. En ese sentido, la decisión tomada por el presidente de la República, que además está contenido en el último inciso del artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, faculta al presidente en el uso de sus potestades constitucionales, además, pues, de ir directamente al Consejo Nacional Electoral. Por favor, Stanley. Yo quisiera agregar algo un poco a lo que dice Jorge para responder a su inquietud, Carlos. Cuando existe una norma que es inconstitucional, como en este caso el reglamento lo es porque viola el principio de jerarquía normativa, la Constitución dice, artículo 424, las autoridades, los funcionarios y aún las personas naturales debemos aplicar directa e inmediatamente la norma de mayor jerarquía. Y eso es lo que ha hecho... Eso dice la misma Constitución. Sí, la misma Constitución. Y eso es lo que ha hecho el presidente de la República. Ha dicho, tengo una norma que me dice que en 20 días la Corte no me ha despachado el dictamen y que me habilita a entender que el dictamen es favorable y mandar directamente la consulta. Y como esa norma es jerárquicamente superior a cualquier reglamento, entonces voy a aplicar la norma jerárquicamente superior y él ha hecho bien en hacer eso. Ok, ahora vamos a lo siguiente. Se habla de que hay jurisprudencia ya en este sentido en relación a la consulta del 2011. No tengo claro si fue 2011 o 2012, creo que más fue 2012, en términos de la concordia. Sí. Entonces, a ver, hay argumentos que dicen, es que no hay tal jurisprudencia, porque en la consulta que tiene que ver con la concordia no se cambiaba la estructura del Estado.
Entonces, ahí está estableciendo un argumento que dice no hay cabida, no habría cabida entonces para invocar el artículo 105 de la Ley Orgánica Jurisdiccional y de Control Constitucional. Mire, lo que se hizo, o lo que hizo el presidente Correa en ese momento con la Concordia fue exactamente lo mismo que está haciendo ahora el presidente Moreno. Es decir, los señores de la Corte, por cualquier razón que sea, en base al reglamento interno de ellos, se extendieron en el término que tenían para cumplir, y una vez que se extendieron en ese término, pusieron en manos del presidente en su momento, del que fue o del actual, la posibilidad de cambiar los términos y apresurar las consultas. Que no se cambiaba la estructura del Estado. Yo no sé si es que aquí eso sea aplicable, porque no creo que se está cambiando la estructura del Estado con las preguntas que están haciendo. Lo que se está tratando es de institucionalizar el Estado en base precisamente a la Constitución política actual, que fue aprobada inclusive en referéndum, y que creó una serie de instituciones que a lo largo del tiempo han venido como desprestigiándose, o diría más bien desdibujándose en cuál fue el objetivo inicial de esas instituciones. Pero no las cambian, no están cambiando, no se está haciendo una nueva estructura, como el cambiar los límites de una provincia a otra tampoco cambiaba la estructura, de manera que yo creo que ciertamente van a buscar todo tipo de argumentos para defenderse, me parece inclusive lícito el que lo hagan, pero no creo que tenga un efecto esos tipos de defensas que están haciendo. Evacuemos esta inquietud. ¿Tiene piso este tema de que se argumenta que en el 2012 no se cambiaba la estructura, ahora sí se está cambiando la estructura, por tanto es improcedente e inconstitucional invocar todas estas normas que ha invocado en los dos decretos ejecutivos del presidente de la República? No, ese también es un mal argumento, porque nunca vamos a saber si la consulta popular de la Concordia alteraba o no la estructura fundamental del Estado, porque la Corte no analizó eso. O sea, la Corte también en ese caso se demoró, no hizo su análisis constitucional, no le dijo a la ciudadanía si de su análisis constitucional concluía o no que había un cambio en la estructura fundamental del Estado. Lo que pasó fue que al demorarse la Corte, omitir su pronunciamiento, se entiende que el dictamen fue favorable y que siendo favorable se convocó a la consulta. Y lo mismo va a pasar ahora. La Corte tampoco va a tener ya competencia más para decirle al país si considera que una, dos o las 7 preguntas están ajustadas a la Constitución o no. ¿Por qué? Porque como se ha demorado, ha omitido su obligación de pronunciarse, se entiende por disposición de la ley que se ha pronunciado de manera favorable. Entonces, ni en la de la Concordia, ni en la de hoy, la Corte ha dicho si es o no una alteración de la estructura fundamental del Estado. Simplemente no cumplió los términos. Y le toca decir a la Corte, porque lo otro es que quien hace el argumento considere, por su buen querer y entender, que en el caso de la Concordia no se rompía la estructura fundamental y que ahora sí. Pero el intérprete auténtico, quien tenía que decirlo, no lo dijo, ni en ese caso ni ahora. ¿Este reglamento existía ya en el 2012 cuando teníamos el tema de la consulta en relación a la Concordia, Jorge? Existía, pero aquí hay un elemento clave, Carlos, en efecto también de informarle a la ciudadanía. Primero, el hecho de este antecedente histórico del decreto de la Concordia no es jurisprudencia constitucional, eso técnicamente, porque la jurisprudencia constitucional viene en función de las sentencias que emite la Corte Constitucional y aquellas que mediante la selección las determina como vinculantes. Por lo tanto, no creo que sea discutible el señalar de que hay una jurisprudencia, sí hay un antecedente histórico y un antecedente jurídico, por el un lado. Por el otro lado, la Corte Constitucional se privó de emitir su dictamen para ejercer el control de constitucionalidad. Y eso es una responsabilidad administrativa, es una responsabilidad jurídica de los jueces de la Corte Constitucional. Muy parecido a lo que pasó ahora. Claro, pero ¿cuál es el efecto jurídico, Carlos, en este sentido? De que se da por entendido favorable el dictamen de la Corte. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que al dejarse de hacer el control de constitucionalidad, se presume que es constitucional las preguntas que van a ser sometidas a consideración del soberano. En ese sentido, la responsabilidad por este cálculo político que hicieron los magistrados de la Corte Constitucional y que en su momento hoy poner en el camino o tratar de confundir a la ciudadanía de que aquí lo que hubo es un reglamento que suspendía los términos,
Por favor, es una burla a la ciudadanía. El presidente de la República, en uso de sus potestades constitucionales, tenía que hacer lo que hizo. Por lo tanto, aquí lo que hay que hacer es cumplir la Constitución y las leyes. Ahora, vamos a lo siguiente, permítanme invertir el orden. Ahora voy con Stanley Raza. Stanley, el presidente de la República le envía o le solicita al Contralor General de Nación y dice: Señor Contralor, revise el proceder de los magistrados constitucionales y, si es del caso, asigne responsabilidades e individualice esas responsabilidades. Lo cual concluiría entonces es que este tema podría traer consecuencias sancionatorias a los magistrados en conjunto o de forma individualizada. Absolutamente, pero no porque lo diga el presidente de la República, porque lo dice el propio artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. No, por eso dije, el presidente solicita y envía al Contralor. Así no es. está exigiendo, sino simplemente solicita, pero ¿habría sanción? Sí, claro. El artículo aquel dice: se entenderá que el dictamen es favorable y además se establecerán las sanciones y las responsabilidades administrativas de los jueces que han omitido el cumplimiento de su deber. Y esa competencia es del Contralor. Emitir un pronunciamiento. Y esa competencia la tiene también el Contralor, lo tiene el propio Pleno de la Corte también, pero esencialmente el Contralor, que es quien analiza y predetermina y después determina responsabilidades administrativas culposas. O sea, el Contralor va a tener que hacer un examen. Y cuando haga ese examen va a tener que determinar cuáles fueron las razones por las que la Corte dejó de cumplir el tiempo que estaba, al que estaba obligado por ley. Y si esas razones obedecen a una culpa grave, administrativamente hablando, podrá establecer sanciones. ¿Qué sanciones? Multas o destitución o ambas. Multas y destitución. Y el Contralor ya lo ha hecho. Lo hizo con el ingeniero Glass cuando le destituyó del cargo de ministro de Sectores Estratégicos ahora hace poco tiempo. Y también lo ha hecho con el presidente del directorio del Instituto de Seguridad Social. También lo ha destituido del cargo. Entonces, nada de raro sería... Y lo del presidente del Consejo Directivo del Instituto de Control de Seguridad no está instrumentado todavía, ¿no? Sí, pero ya está establecida la parte que le toca a la Contraloría, está. Después de él ha dicho que va a impugnar judicialmente, eso es otra historia. Pero la posibilidad, la competencia del Contralor de hacer eso existe. Ok. ¿Tiene algún plazo el Contralor para determinar eso? Bueno, el plazo está determinado en función, primero, de acuse ya recibo, en función de esta lógica de determinar las responsabilidades, pero obviamente eso va a ir en función también de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Planteemos los escenarios. Es decir, a ver, si en esos escenarios el Contralor decide hay responsabilidad de los magistrados, de todos o de una parte, etcétera, etcétera, y va por el tema de la sanción, bueno, la sanción es muy específica en términos de multas o qué sé yo, pero si va en términos de destitución, ¿cómo se reconformaría la Corte Constitucional? Bueno, hay que tener claro un elemento, Carlos, de que eso tiene que ir en función de un debido proceso. Es que no va a ser inmediato, es decir, no se puede decir a la ciudadanía de que en el menor tiempo posible va a ser destituida una o los jueces de la Corte Constitucional. En eso tenemos que estar claros. En términos del debido proceso. Sin lugar a dudas, recordemos, como bien lo señalaba Stalin, en función de la destitución en el caso del ingeniero Glass Espinel cuando fue ministro coordinador de sectores estratégicos a la fecha. Es decir, no es que va a pasar 1, 2 o 3 meses, hay un debido proceso, hay un derecho a la defensa que también deben tener estos funcionarios y además hay que tener claro que también les queda un recurso subjetivo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que también debe ventilarse, y en lo posterior un recurso de casación ante la Corte Nacional de Justicia. Es lo mismo que está aplicando el presidente del Consejo Directivo del Seguro Social. Ahora, vamos a la siguiente parte. En caso que pases todo ese proceso y que se ratifique en el escenario de destitución, ¿cómo se reconformaría pues entonces la Corte Constitucional? Esa parte no nos quedó clara. Bueno, mejor dicho, no me la respondiste todavía. Bueno, existen los mecanismos que establece la propia Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. En ese sentido, yo creo que no hay que anticiparse a lo que ve en el proceso de destitución y no deberíamos salirnos del debate principal que tiene que ver, obviamente, con la convocatoria. Aquí viene un rol importante, Carlos, y es el rol del Consejo Nacional Electoral. Ya vamos a eso. Entonces, en ese sentido, la parte más importante y que la ciudadanía tiene que tener claro es que aquí hubo una omisión por parte de los magistrados de la Corte Constitucional. Dejaron de cumplir su deber jurídico y eso obviamente afecta a lo que queremos personalmente quienes estamos en el foro, en la academia, en los abogados, la institucionalidad, Carlos. No se puede dar el lujo en un tema tan importante.
los magistrados de la Corte Constitucional, dejarse pasar el término. ¿Cómo ellos pueden llamar la atención a los abogados? ¿Cómo pueden llamar a los usuarios del sistema de justicia constitucional? Cuando vemos el mal ejemplo, el mal precedente, ahí sí, un mal precedente que dejan los magistrados de la Corte Constitucional, cuando, insisto, Carlos, el tema central, hay un dictamen ya favorable, porque se entiende favorable el hecho de que no haya respondido la Corte en los 20 días. Permíteme, don Andrés. Se habla mucho de la cooptación de la institucionalidad y de la Corte Constitucional no es que se ha dicho ahora, se lo viene diciendo desde hace tiempo. A criterio de Andrés León, ¿la actual Corte Constitucional jugó aritméticamente con los tiempos? Yo creo que sí. No sé hasta qué punto se les pasó el tiempo o creyeron que a través de la aplicación del reglamento podían demorar lo que sea, pero yo creo que estamos enfrentando, y esta es una de las herencias que hemos tenido de la década pasada, la politización de las instituciones. La Corte Constitucional debería ser un organismo absolutamente técnico-jurídico. Ahí deberían estar pues, los constitucionalistas que saben interpretar, manejar, analizar la Constitución. Pero lo que hemos hecho es politizar esa Corte, y esa Corte también ha actuado, lo ha demostrado varias veces, no solo ahora. ¿Cuántas veces, y según entendía, hay una serie de reclamos y cosas que han hecho que han dejado pasar el tiempo y que ni siquiera hasta ahora tienen respuesta? Y en otros casos veíamos que respondía a la brevedad posible, si es que determinado ciudadano le proponía, a él sí le respondían inmediatamente. Esa politización de las instituciones, como usted me ha dicho, vamos a hablar del Consejo Electoral, esa politización en el sentido partidista ha afectado mucho a la credibilidad de las instituciones, porque cada vez vamos viendo un mayor desprestigio, y esto para un país es absolutamente grave. Un país que no confíe en la institucionalidad en la que tiene que vivir es un país que está condenado a una serie de problemas y a unas situaciones extremas que ojalá en el país todavía estamos a tiempo de solucionar. Ya vamos a hablar del Consejo Nacional Electoral, que va a jugar un rol tremendamente importante en este momento, porque además tiene tiempo, y hay otro signo de interrogación, la reconformación del Consejo Nacional Electoral, porque para algunos se finalizó el término y habría que recomponer la conformación, y para otros existe un decreto que pudiese ampliar la permanencia de determinados vocales. Pero sigamos con el tema de la cooptación, que tiene que ver con la parte ya política. El expresidente Correa dice, es que como no tenían mayoría en la Corte Constitucional, entonces se fueron al Consejo Nacional Electoral donde obtuvieron una mayoría. ¿Cómo brindar entonces a esta institucionalidad democrática de un Estado de derechos para efectos de poder confiar pues, en la institucionalidad de un país? A ver, un órgano colegiado siempre va a tener esa dinámica. O sea, no porque es una Corte Constitucional va a dejar de estar sometida a las reglas de las votaciones. Donde hay mayoría de los 9, 5, entonces esos 5 van a establecer cuál es el criterio que se va a imponer en la Corte Constitucional. Pero el tema de la votación está ahí, está establecido. El tema es la politización y la presión política de otros poderes del Estado a efectos de tomar resoluciones que no estén ceñidas a las normas constitucionales y a las leyes. Sí, este es un tema importante que lo tocó también Andrés León. Los jueces tienen que, en primer lugar, aplicar el derecho. No por eso dejan de tener preferencias políticas, como no dejan de tener preferencias religiosas o preferencias éticas, ¿sí? Pero esas preferencias no pueden sobreponerse a lo que condiciona la Constitución y a lo que condiciona el derecho. Cuando se impone la preferencia política a lo que establece el derecho, a lo que establece la Constitución, viene esta distorsión de la que usted está hablando, Carlos. Los jueces se convierten en activistas políticos o en políticos partidarios y dejan su rol de juristas. Pero el ser jurista constitucional no implica no tener una posición política y no defenderla legítimamente, siempre que esté condicionada por los límites que le establece el derecho. Por ejemplo, si la Constitución del Ecuador dice que el Estado es republicano, a un juez que le encante la monarquía no va a plasmar en sus sentencias una decisión que fortalezca la monarquía y no la república. Entonces, su preferencia monárquica debe condicionarse y limitarse por el derecho que le dice el Ecuador es una república. Y cuando los jueces no tienen la entereza ni la capacidad para poder diferenciar entre sus preferencias políticas y las reglas del derecho que le limitan, entonces son susceptibles a cualquier tipo de injerencias, como las que se acusa que hubo antes
y como las que se acusa que ha habido hoy para demorar el pronunciamiento de la Eso Corte me lleva a Constitucional. otra inquietud, se lo planteó Jorge Carvajal. Entonces, una cosa es el deber ser y otra cosa es lo que se puede hacer o lo que se hace en este mismo ejemplo. Entonces, cuando un magistrado constitucional se desvía de aquello que debe hacer de acuerdo a la norma, ¿quién controla al magistrado constitucional? Entonces sería, y aterrizamos en el Contralor General de la Nación. Sí, voy a responder eso, Carlos, pero hay un elemento clave. Miren el mal ejemplo que están dando los magistrados de la Corte Constitucional, que además es el máximo órgano de control de la constitucionalidad del Estado, Por eso que me inquieta. al tener un argumento y querer pasarse por la faja la Constitución de la República y dar como argumento jurídico el hecho de que se sostiene su omisión en un reglamento. El artículo 83 de la Constitución de la República es claro, el segundo deber de los ciudadanos es acatar y cumplir la Constitución de la República, es el primer deber. Entonces, frente a eso, no podemos nosotros dar una lectura política y decir, no, la responsabilidad aquí es del presidente Moreno, cuando es falso. Aquí no hay un traslado de responsabilidad al presidente Moreno. Yo creo que en este momento hay una independencia en las funciones del Estado y el presidente Moreno, respetuoso de esa independencia de las funciones, lo que ha hecho es simplemente aplicar lo que señala la Constitución y la ley. En ese sentido, no es posible y no veo justo de decir de que aquí hay un afán de influencia del Ejecutivo en la Corte Constitucional o decir lo que no hubo o lo que no pasó es porque no tienen mayoría. Falso. Si eso hubiera pasado y la Corte Constitucional cumplía los términos, ese razonamiento jurídico se caía. En este sentido, es todo lo contrario. Lo que ha hecho el presidente de la República en uso de su investidura y de su potestad es aplicar las potestades que tienen y decir, bueno, si la Corte Constitucional en el término que tiene no ha dado respuesta, pues obviamente lo tiene que dar directamente el presidente de la República. Vamos ahora a mi inquietud. En ese sentido, primera cosa, el control sobre la Corte Constitucional, obviamente, y en este caso lo tiene primero el soberano, lo tiene el pueblo. No estuvieron acorde al clamor popular. Y por otro lado, ya desde la perspectiva del control horizontal, no quiere decir que hay una influencia de la Contraloría General del Estado. ¿Por qué? La Contraloría General del Estado empieza a accionar en función de las omisiones, pues hay responsabilidades administrativas, hay responsabilidades legales que tienen que investigarse y frente a eso, pues no se puede omitir el deber jurídico de trabajar, de cumplir con los deberes que marca la ley. Insisto, Entonces, Carlos. queda claro que la Contraloría, para no ponerlo en una persona, controla a toda la funcionalidad y la estructura del Estado. A todo servidor público. Ok, vale. Vamos ahora sí al Consejo Nacional Electoral, Andrés León. A ver, ya está en manos el Consejo Nacional Electoral. Uno, el Consejo Nacional Electoral, incluso para los miembros de su observatorio, dice, se terminó las funciones en términos del tiempo, para algunos, no para todos. Por tanto, hay que renovar esa conformación. Pero hay un decreto también del Ejecutivo en el sentido de dice que amplía el plazo de permanencia. Juan Pablo Pozo ya salió y dijo, soy demócrata, cumplo mi plazo y me voy. Pero se quedan algunos todavía. Se quedan dos, de los cuales uno asume la presidencia, que es Nubia Villasís. Ahora, ¿cómo va a incidir esto en la legalidad y la legitimidad de la convocatoria de una consulta popular? Mira, lamentablemente, como decíamos hace un momento, se ha caído en la politización de las funciones. Cierto que siempre tiene que funcionarse un cuerpo colegiado con mayoría, porque lo contrario simplemente se trabaría y no se podría hacer nada. Pero el Consejo Electoral, tal cual venía actuando, y este ha sido uno de mis argumentos, como te decía, sí ser jurista, y es que el Consejo Electoral perdió legitimidad precisamente por su politización. ¿Cómo puede ser posible que el Consejo Electoral se haya dedicado durante tanto tiempo? No se preocupe, Andrés. Apague el celular, no creo que le esté llamando Nubia Villasís. Espero que no. Pero bueno, sigamos. Mire, ¿cómo puede ser posible, digamos, que el Consejo Electoral, como está, se haya politizado y se haya partidizado? Hemos visto cuáles han sido sus actitudes durante todo el tiempo. He traído a colación desde hace no ha sido nuevo, no ha sido nuevo. Se ha traído, digo, desde hace algún tiempo, no es solamente este Consejo. Mire, a las tres personas que están ahorita cuestionadas, incluido Juan Pablo Pozo, que ha presentado su renuncia, que me parece que los dejó colgados a los otros dos,
con los argumentos que él utiliza para separarse, quiero decir. Pero pensemos, ¿qué pasó con las famosas firmas falsas en este país? Se armó un escándalo monumental. Se pidieron autorización para gastos que no sé si han sido auditados o no, ni si han estado bien o no estaban. No quiero acusar de que haya habido un desperdicio. Se armó todo un sitio para revisar las firmas. Hubieron declaraciones inclusive de un técnico extranjero que dijo que estaba sorprendido de que de 12 millones de votantes habían 11 millones de afiliados, lo cual es realmente no. ¿Y qué ha pasado con eso? Ha pasado el tiempo, se utilizó políticamente en ese momento para acabar con partidos políticos, para dar margen a otros, pero no se utilizó para mejorar el padrón electoral y purificarlo. Y como este ejemplo podemos encontrar una serie de elementos que el Consejo Electoral se ha hecho en política. ¿Cuántas denuncias hubieron durante toda la campaña electoral, no solo en la última, en varias campañas, sobre la preferencia que el Consejo manifestaba por una línea política? Cuando nosotros fuimos, éramos 7 vocales de 7 partidos políticos. Mal o bien, puede ser muy cuestionable el sistema este, pero los 7 estábamos fijándonos que hacía el otro porque era de otro partido, o llegábamos a acuerdos, como es lógico en un grupo colegiado. Pero ahora eran los 5 de una misma tendencia política. En ese momento no hay forma de discutir el tema. Yo espero que en esta nueva conformación del Consejo, de alguna manera pueda estar presente alguien que represente a la ciudadanía. ¿Se va a dar tiempo para la nueva conformación cuando tenemos una consulta popular en ciernes? Pero es que la nueva conformación no necesita ser una nueva elección, que esto el Consejo de Participación Ciudadana incumplió en más de 8 meses y se atrasó y no lo hizo cuando debía hacerlo. Ellos son los principales responsables. Yo creo que alguien va a tener que sancionar a estos miembros del Consejo de Participación Ciudadana que incumplieron con un mandato verdaderamente importante. Ahora están apurados tratando de hacerlo, pero ahora es tarde, pues. Ahorita estamos frente a la consulta popular y no es posible cambiarlos en estos días. Alguien ha dicho, me llamó la atención esta mañana, lo escuché en alguna emisora, que alguien ha dicho que el Consejo tiene que apurarse y nombrar en esta semana a los nuevos miembros. Eso no es así, pues. Tendría que ser concurso de mérito y oposición. No con su curso, que está llamado al concurso, que todo lo demás. Esto va a ser para largo. Todavía no. Es decir, a criterio suyo tienen que reemplazar los suplentes. Los suplentes. Y en este caso, teóricamente había una sola suplente. Como lo busque, no me quiero meter en el tema, pero de hecho, por lo menos, tendrá que integrarse o con 3 o con 5. Y si son estos 5, espero que por lo menos exista una voz de la ciudadanía ahí. Gracias, Andrés. Cambio de nuevo orden, ahora voy donde Jorge. La misma pregunta. Consejo Nacional Electoral. A ver, yo creo el que... tema de la reconformación, si no se da esa reconformación, ¿qué incidencia tiene en la legalidad y legitimidad? Aquí hay un elemento central. Primero, no hay que poner en un ámbito de terror el tema de la politización. Obviamente quienes hacen política están en un juego político. A veces a mí me sorprende que los políticos señalan de que se están politizando las cosas y se está politizando su discurso. Yo creo que hay que poner las cosas, por eso la ciudadanía cuando habla de política, la ciudadanía empieza a tener terror. Y esa no es una mala palabra, obviamente hay un juego político, hay un juego de poder y hay intereses. Y esos intereses son los que están en juego. Si hay entidades públicas como la Corte Constitucional, el mismo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y hoy por hoy el Consejo Nacional Electoral, que no cumplen sus responsabilidades, para los cuales además tienen un ámbito de competencias a través de sus leyes orgánicas, pues obviamente también, nuevamente, viene el mismo ejemplo, Carlos. La Contraloría General del Estado debe establecer las responsabilidades en función de lo que hagan o dejen de hacer, por acción o por omisión. En ese sentido, la responsabilidad que hoy tiene el Consejo Nacional Electoral es en estos 15 días convocar a la consulta popular y obviamente en los 60 días posteriores realizar ya las elecciones. Eso es lo que tiene que pasar. No volvamos nuevamente a correr el Consejo Nacional Electoral por A o B motivos, razones que tengan. Tienen que, obviamente cumpliendo la ley, reconformarse y en ese sentido hay una suplente que tendrá que integrar el Consejo Nacional Electoral y obviamente cumplir con su deber institucional. Stanley Raza, Consejo Nacional Electoral. Sí, el Consejo tiene que funcionar y puede funcionar con 3 o puede funcionar con 5 vocales. Si hay una sola suplente y va a incorporarse en lugar del doctor Pozo, va a funcionar con 3 vocales. No puede paralizarse la institución. Lo que sí está claro
es que el Consejo de Participación Ciudadana, este Consejo de Participación Ciudadana, no va a dejar nombrando a los próximos vocales del Consejo Nacional Electoral. Y sería ilegítimo que lo haga, además de que no le va a alcanzar el tiempo. Además de que el clamor popular le va a reclamar y le va a decir, no señor, usted no puede dejar nombrando a vocales porque usted ya se va. Y ya nos cansamos de que usted nos deje nombrando autoridades de control. O en este caso de una función del Estado como la función de la función electoral. Ese consejo tiene que llevar adelante la consulta, tiene que organizar el proceso, tiene que dirigir el proceso, tiene que supervigilar el proceso y tiene que garantizar que ese proceso se dé con transparencia y apegada al principio general, que es el voto mayoritario, el respeto al voto mayoritario de la ciudadanía. No veo que haya mucho más que hacer con ese Consejo Electoral. Inquietudes. ¿El Tribunal Contencioso Electoral tendría que calificar esta convocatoria o simplemente es competencia del Consejo Nacional Electoral? Recibir los decretos y convoco. Creo que el Consejo Electoral, no tendría que calificar las preguntas. El tribunal. Claro, porque las preguntas únicamente podía calificarlas la Corte. La Corte. Eso ya no lo hizo, eso ya se superó. Ha sido aceptado como que fue una respuesta positiva al no haber cumplido con los términos. Las preguntas son válidas. Ahora, vamos al tema, el padrón. Usted mencionó el padrón, Andrés. Bueno. En ese sentido, ¿tendríamos que funcionar con el mismo padrón de las últimas elecciones? De acuerdo a la ley, sí. Toda consulta popular se hace con el padrón de la elección anterior. En esto no podría haber ningún cambio. El problema vendría en otra naturaleza, que es la calificación del padrón. Yo creo que el padrón ecuatoriano, no de ahora, y en esto yo quiero ser muy honesto, no es que el Consejo Electoral destruyó o hizo mal el padrón. El padrón ha sido malo. Eso viene del registro civil. No, por una serie de problemas. El registro civil no informa a tiempo. Alguna vez cuando yo estaba nos pedían que hagamos primero un convenio entre el registro civil y el tribunal para dar la información, lo cual es absurdo, que entre dos organismos del Estado tenga que ser un convenio, ¿no? Pero tuvimos que recurrir inclusive al Ministerio de Salud para revisar las listas de muertos que habían, porque ahora que la tecnología es tan ágil, usted puede explicarse algo de estos errores antes, pero ahora con una tecnología tan moderna, ¿por qué tenemos esa falta de información en el padrón? Y el padrón entonces resulta con todos los errores. No hay que magnificarlos tampoco. Hay gente fallecida que consta todavía en el padrón. Sí. ¿Que son millones? No creo. ¿Hay gente ausentista que consta en el padrón? Sí, pero por diferentes razones. Unos porque salieron, sobre todo de la costa, no salían pues precisamente por el aeropuerto, por migración. Se iban como quiera. Y toda esta gente quedó fuera del país. Ellos no se presentan siquiera a votar, porque tienen recelo de que en los países donde están los puedan identificar como migrantes. De efecto, por favor. Esto sí. Entonces, hay esos errores. Hay todo este ausentismo, hay todo esto que deberían ser corregidos. Pero no es el momento porque este padrón no puede ser corregido, sino hasta las próximas elecciones. ¿Qué tiempo tiene el Consejo Nacional Electoral para convocar y a partir de la convocatoria qué tiempo debe transcurrir de acuerdo a los reglamentos o a las leyes para poder realizar la consulta? A ver, también en estos son términos muy, muy cerrados. Tiene 15 días para convocar y tiene 60 días para realizar la consulta. ¿60 días a partir de cuándo? Del día que convoque, a partir de la convocatoria. Ahora, no necesariamente tienen que recurrir los 60 días hasta el último. Podría ser dentro de esos 60 días la fecha que tiene que ser un domingo porque lo manda la ley también y por tradición, porque es más fácil que se pueda organizar en día domingo. Pero yo creo que en ese caso estaríamos nosotros pensando en las primeras semanas de febrero, últimas semanas de enero, no más allá, porque no tiene el Consejo cómo irse más allá. Vamos ahora a la parte política de todo esto. La Corte Constitucional, la actual Corte Constitucional, los magistrados, ¿pueden impugnar esto? ¿Pueden reaccionar en términos de interponer algún recurso a lo hecho por el presidente? No, ellos no. Ellos no. Lo que se conoce es que se habría presentado una demanda de inconstitucionalidad por parte de un grupo de Alianza País y esa sí es una facultad de la Corte Constitucional, conocer esa demanda de inconstitucionalidad en contra de los decretos ejecutivos que envió el presidente de la República al Consejo Nacional Electoral. ¿Y qué efectos pudiese tener? La demanda de inconstitucionalidad, primero lo que tiene que pasar es que a esa demanda hay que ponerle a la fila de espera de todas las demandas de inconstitucionalidad que están esperando ser tramitadas en la Corte. Porque si no, si se la tramita de manera prioritaria
entonces sí sería llamativo y sería sospechoso. Bueno, yo creo que se lo va peor, a atender de forma prioritaria. Peor Las todavía. cartas están echadas ahí. Sí, bueno, pero eso significaría que la Corte Constitucional se está echando al gobierno y a la mayoría poblacional, esto ya en lo político, en la mayoría poblacional que quiere una asamblea se la está echando encima. Y la Yo Corte no creo que la Constitucional- Corte va a hacer eso. ¿Y la Corte Constitucional qué puede resolver, Jorge? Bueno, y la Corte Constitucional primero tiene que archivar. Procesalmente lo que le corresponde a la Corte es archivar. En ese sentido, que quede claro a la ciudadanía que aquí lo que se da por entendido es un dictamen favorable. El hecho de que no solo los magistrados de la Corte que cumplan su rol, cualquier actor político pondrá alguna garantía jurisdiccional, una acción de protección, buscará medidas cautelares para acudir a la justicia constitucional y trabar este proceso eleccionario. Sin embargo, pues ya eso queda en manos de los jueces. En este sentido, los magistrados de la Corte Constitucional tienen que cumplir el debido proceso también, insisto. No hay que dejar de lado el hecho de que la Corte Constitucional haya omitido su deber de aplicar la Constitución. Ahora, vamos a lo siguiente. Hay un sector que dice, se ha violentado la Constitución, aquí ha existido un golpe de Estado y vamos a solicitar la destitución del presidente de la República. ¿Cabe eso? No cabe. Eso es un discurso político, eso es un discurso que cabe para las masas. Yo creo que el deber fundamental del foro y de los medios de comunicación es orientar adecuadamente a la ciudadanía. Insisto, no trasladarle la responsabilidad al presidente de la República, que lo que ha hecho es cumplir la ley. Eso es lo que está pasando hoy. En ese sentido, no es que existe un golpe de Estado. Obviamente lo que hizo y hubo es una omisión por parte de los magistrados de la Corte Constitucional. Hay que poner los puntos sobre las íes en ese sentido, de tal manera de que la ciudadanía conozca de que no se han respetado los términos de la ley. Y aquí un tema importante que lo discutíamos al inicio. ¿Cuántos ciudadanos de la República del Ecuador han sido violentados por la Corte Constitucional al no cumplir los plazos y los términos de las leyes? Es decir, la Corte Constitucional no ha cumplido con su deber jurídico. Obviamente, ¿cuál es el razonamiento? La carga procesal. ¿Cuál es el razonamiento? Que obviamente existen un sinnúmero de acciones constitucionales. Pero, Carlos, para eso está la ley, para cumplirla. Y para eso están los plazos en la ley. Claro, plazos y términos son para cumplirse. Ahora, vamos a lo siguiente. Esto patea el tablero al interior de la Asamblea Nacional. Para Andrés León, se comienza ya a configurar de forma real una nueva fuerza legislativa en el país. ¿Quedaría claro quiénes apoyan a Lenín Moreno, quiénes no apoyan, y si el gobierno nacional tendría mayoría en este caso? Sí, yo creo que efectivamente se está reconformando la Asamblea. Yo creo que por razones de la coyuntura política, nadie le va a decir nos hemos aliado un grupo de Alianza País con el Grupo Social Cristiano, con CREO, no le van a decir eso. Pero en la práctica, el momento de votar... O sea, los abrazos van a ser en el closet, no van a ser abiertos. Van a coincidir en la votación. Y esto ya lo estamos viendo. Estamos viendo que 23 ciudadanos asambleístas se pronuncian a favor de la propuesta de Rafael Correa y de los criterios de él, pero los otros, de Alianza País, o están callados o dicen exactamente lo contrario. Y ese decir lo contrario les hace coincidir con la posición de los movimientos y partidos de oposición. De verdad que esto sí va a ser un espectáculo político. Y yo estoy de acuerdo con lo que usted decía, de que se sataniza la política y eso es una barbaridad. Pero ciertamente, cuando un presidente, que ha sido 10 años presidente, que ha participado en 7 u 8 elecciones, que ha demostrado su capacidad electoral, dice no soy político, no se queda absorto. Entonces, ¿qué es? Si no es político quien hace política y practica la política y lo hace con éxito, ¿qué es? Y este tipo de cosas son las que hace que la gente, el ciudadano común, empiece a desconfiar de la política. A decir, me están mintiendo hasta en eso. Y eso es muy grave. Yo creo que ya es el momento de que, en base a este decreto y a estas actitudes que está teniendo el presidente Moreno, se logre reinstitucionalizar el país y se logre, por fin, no satanizar la política y seguir un camino de una aplicación, de una... Diferencias pueden haber, son lógicas, pero que lo podamos solucionar a través de las urnas, a través del debate y a través del respeto mutuo que tiene que haber. Esta nueva conformación de las fuerzas en la Asamblea Nacional para el gobierno nacional termina siendo importante en términos de gobernabilidad, pero el tema es terminada la consulta.
por qué rumbos o por qué senderos van a ir todas estas fuerzas legislativas que quieren apoyar la consulta por obvias y evidentes razones, pero una vez terminado y logrado los objetivos, ¿cuál va a ser el comportamiento de apoyo al presidente de la República y al gobierno nacional? Considerando que ya de por sí, para ciertos sectores, sobre todo de la derecha, que están más alineados al sector empresarial, el tema económico juega un rol importante. Sí, lo que se viene en la Asamblea Nacional es una época de mayorías móviles. No podemos pensar que el presidente Moreno va a tener una mayoría estable para todos los temas. No va a hacer eso. Y entonces va a ponerse en juego la habilidad política que él tenga para poder llegar a acuerdos legítimos, como en política tienen que darse, transparentes y frontales, pero acuerdos al fin para poder gobernar. Porque no es mejor político el que tiene la unanimidad en la Asamblea y manda a sus mensajes o a sus emisarios para que impongan una visión única. Ese no está haciendo política, está imponiendo. El político tiene que negociar, tiene que consensuar, tiene que debatir, tiene que deliberar y tiene que llegar a acuerdos. Y eso es ese es el desafío que tiene a futuro el gobierno y el presidente Moreno para poder llegar a cumplir algunos objetivos de interés nacional, donde por supuesto estén representados los intereses de todos los que tienen legítimamente deseos de opinar y de reivindicar incluso sus intereses de grupo, siempre que esos intereses de grupo no prevalezcan frente al interés general o se compatibilicen con el interés general. Eso es lo que se viene. Ya, pero las mayorías móviles se ve venir. No hay que ser adivino o sacar la bola de cristal para determinar que se va a venir la mayoría móvil. El tema pasaría es que si se quiere reformar una ley orgánica, va a requerir una votación importante. Y la pregunta sería si esa mayoría móvil le va a alcanzar para reformar una ley orgánica. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que hay una oportunidad donde el clamor popular está pendiente. Recordemos que los legisladores obedecen obviamente también a una necesidad política. En el 2019 vamos a tener ya elecciones. Vamos a ver cuál es el comportamiento. Yo creo que se viene una fragmentación nuevamente que ya pasó en el 2006, 2007 de los partidos políticos que nacieron durante esta década y en ese sentido hay una responsabilidad histórica. Yo creo que en el tema de gobernabilidad los cálculos políticos obedecen a algunos factores. El primero, el presidente Moreno, Carlos, tiene la gran responsabilidad de hacer un buen gobierno. Porque muy bien lo señalaba Andrés en el inicio. Aquí hay un capital político que está en juego. Y la ciudadanía no va a esperar el primer trimestre del año 2018 para ver la buena acción del presidente Moreno, el trabajo realmente donde ya pasemos del diálogo a la acción. Yo creo que esta lógica del diálogo como una política pública inclusive está bien, pero ya en el año 2018, donde vemos que las condiciones van a ir variando, obviamente la ciudadanía clama por empleo, las empresas, todo el sector empresarial, obviamente necesita la reactivación. O sea, para ti hay una moratoria hasta la consulta popular. Sin duda, y esa es la gran responsabilidad del presidente Moreno, y esa es la gran responsabilidad de pensar bien las estrategias y con quién se va a aliar. Mire, Carlos, aquí hay una responsabilidad única. El pueblo ecuatoriano ya no va a tolerar el hecho de solamente mostrar un lado amable del discurso. La ciudadanía necesita acciones, la ciudadanía necesita obras y eso está anclado a la liquidez, al presupuesto y a la capacidad, como bien lo señalaba Stalin, de negociar, de llegar a acuerdos, porque no se puede decir, y la ciudadanía tiene que tener claro, hay que negociar, la política es de intereses, de negociación, pero ojo, por sobre todo eso debe estar el bien común. Gracias, Jorge. Conclusiones. Andrés León, 30 segundos. Bien, yo creo que el país ha entrado en una situación un tanto especial que puede darle la partida hacia una superación de las crisis que he estado viviendo en los últimos años, hacia la institucionalización, y vuelvo a este tema, de la institucionalización que es tan necesaria para el Ecuador, porque nuestras instituciones últimamente se han desprestigiado. Necesitamos recuperarlas, necesitamos que salgan adelante, porque solo a través de instituciones serias, independientes, libres, que no dependan de una voluntad omnípoda, podemos salir adelante. Y creo que hasta aquí el presidente Moreno ha dado muestras de tener una mejor actitud, pero todavía no se ha enfrentado verdaderamente, este va a ser el primer enfrentamiento serio, no se ha enfrentado verdaderamente a lo que puede significarle una oposición dura en un determinado caso, que puede ser el económico a futuro. Gracias, Andrés León. Stanley Raza. Bueno, conclusión número 1, el presidente ha actuado conforme a la ley, al enviar la consulta directamente al Consejo Electoral. Conclusión número 2, el Consejo Electoral tiene la responsabilidad de garantizar que esa consulta popular se maneje en los mejores términos posibles. Conclusión número 3, el presidente de la República, pasada la consulta, tiene la necesidad de hacer consensos estables en la medida en la que sea posible para que exista gobernabilidad en el país.
Conclusión número 5, el gobierno tiene la necesidad de pasar del discurso generoso y conciliador a los hechos y a las ejecutorias. Y conclusión número 6, para solucionar el problema de la imposibilidad o de la dificultad de reformar leyes orgánicas en la Asamblea, lo primero que se debería hacer es conformar una comisión de esa Asamblea que determine cuáles de esas leyes son orgánicas y cuáles no. Porque en el periodo anterior a todo se le ponía orgánico sin necesidad de que sea orgánico. Gracias, Stanley Raza. Jorge Carvajal. Insisto, yo creo que la responsabilidad aquí la tiene el presidente Moreno de hacer un buen gobierno, de revisar a su equipo de trabajo. Yo creo que este sentido pasional, emocional de no saber con quién estar hace daño al Estado ecuatoriano, y en diciembre, obviamente, el presidente Moreno debe elegir a los mejores hombres y mujeres. Se ha llamado el gobierno de todos o el gobierno para todos. En ese sentido, el pueblo ecuatoriano está pendiente de cuáles son las acciones inmediatas del gobierno. No pensemos de que solamente el tema de la consulta popular es fundamental para la ciudadanía. Es decir, hay que estar vigilantes y hay que observar que estas disputas internas de Alianza País no perjudiquen al Estado ecuatoriano y que más bien en estos años fundamentales hasta el 2021 hay que poner todos el hombro por el Estado de tal manera que la ciudadanía vaya de a poco venciendo los grandes márgenes de pobreza que existen y que se cumpla el plan de gobierno que ha planteado el presidente Lenín Moreno. Gracias, Jorge Carvajal, gracias, Stanley Raza, gracias, Andrés León. Y por cierto, ¿qué es una consulta popular? Es un instrumento democrático establecido en la propia Constitución de la República que le permite a la ciudadanía tener una participación directa en la vida política y democrática del país. En otras palabras, a ser consultado y sobre esa consulta, a través de la respuesta de sí o no, decidir cuál debe ser el futuro del país en términos de las preguntas planteadas. En otras palabras, el hecho que exista una consulta popular el próximo año, o ya sea a fines de enero, o ya sea la primera semana de febrero, de por sí no constituye ya una respuesta o una resolución. Porque esa respuesta de sí o no tan solo la van a tener ustedes, los ciudadanos, que son los electores y que son lo que todos los políticos se llenan la boca en decir, el soberano. Y si son el soberano, entonces son los seres humanos, ecuatorianos, ciudadanos, sujetos políticos llamados a ser consultados, pero también a decidir. Como siempre digo, el ritmo de una nación la marcan ustedes. Ustedes saquen sus conclusiones. Soy Carlos Rabascal. Esto fue su Pulso Político y yo los veo el día de mañana, miércoles, en Telediario. Gracias, señor.